Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Lo que vamos a realizar ahora es trabajos en R en lo que tiene que ver con correlación. Es decir, muchas de las veces estamos haciendo correlaciones para ver el grado de asociación entre variables. Entonces, en este caso, lo que vamos a realizar va a ser un trabajo, pero utilizando variables climáticas, ¿no? En este caso, continuamos con la precipitación. Sin embargo, en este sentido, lo que vamos a hacer ahora es utilizar estaciones meteorológicas de una región, en este caso de la cuenca del Guayas, para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, lo primero, pues tenemos nuestro entorno de RStudio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer, bueno, la conexión. Bueno, primero siempre una línea para limpiar. Hacemos un listado. Enlistamos los objetos que van a estar en el workspace. Entonces aquí lo vamos a eliminar. Bueno, en este caso no surte efecto porque justamente ya está limpio, pero con esto nos aseguramos de limpiar este entorno. Listo, entonces lo siguiente que voy a hacer va a ser llamar una librería. Y este librería voy a llamar la librería Pacman, que es una librería que me va a servir para ejecutar otras librerías. Entonces le voy a dar a ejecutar. Ahora lo que voy a hacer es cargar. Solamente por recordar que para llamar a la librería Pacman previamente debo tener instalado. Ya en los videos anteriores hemos visto cómo instalarlo, ¿no? Entonces tendría que poner install package, entre comillas, Pacman. En este caso yo ya lo tengo instalado. Entonces aquí lo que voy es a llamar a las librerías que en este caso voy a utilizar. Bueno, tidyverse. Voy a utilizar CorePlot, que va a ser la librería que me va a permitir hacer el ploteo de las correlaciones. Vamos a también utilizar una librería de color, que es RColor Brewer. Listo. Entonces, hasta ahí vamos con la carga de la información. ¿Qué me permite hacer el payload? Me permite de que se revise si existen estas librerías. En caso de que no existieran, automáticamente lo que va a hacer es cargar, instalar las librerías existentes y llamarlas. Entonces, en este caso, a mí no va a salir un mensaje porque las tengo instaladas, pero en el caso que estén ejecutando ustedes, va a empezar a descargar. Entonces, tenemos que esperar que se termine de instalar. Listo. Entonces, lo siguiente, vamos a llamar a los datos, pero para eso tenemos que hacer la conexión. Listo, entonces la conexión de librería va a ser setwd. Listo, entre comillas, voy a poner disco duro, slash, voy a buscar mi carpeta, ese webinar, y vamos a la parte de correlaciones. Entonces aquí yo tengo mi información. Entonces lo que voy a crear un objeto que se llama DTS. Bueno, aquí voy a utilizar el suprimir mensaje para que no me aparezca en la consola, y voy a utilizar el leer un CSV. Muy bien, entre comillas, busco la información. Entonces le voy a decir esto, información. Muy bien. Listo, entonces ya tengo el objeto que son 348 observaciones y 21 variables. Entonces aquí tengo los años, los meses y las estaciones meteorológicas. Y aquí podemos observar que existen NA, ¿no? Porque a veces hay observaciones en las estaciones meteorológicas que no existen. Entonces cuando se carga la información se va a poner como NA, es decir, como valor no disponible. ¿Ya? Eso que tienen pendiente porque sale NA. Muy bien. Entonces lo siguiente que voy a hacer es crear, bueno, ya tengo aquí la información, es decir, aquí lo que yo voy a hacer es primero la correlación, es decir, primero tengo que calcular la correlación antes de plotearla. Para esto voy a crear un objeto que diga CRL, que diga correlación, y le voy a poner un número 1, es decir, este solamente es un objeto que va a contener que, entonces utilizo, va a obtener los coeficientes de correlación, entonces lo aplico la función core, que pertenece a la librería estadística. Si en el caso de ustedes no tengan la librería estadística, simplemente lo que van a poner aquí es stats, aquí en la primera línea, en la línea número 3. Sí, es decir, por ejemplo así, stats, y lo ponen. En mi caso no lo voy a poner porque yo ya lo tengo. Entonces voy aquí, core, y listo. Entonces aquí le voy a decir, me dice aquí, ya me sale incluso un mensaje de cómo sería la forma de
hacer la sintaxis de la información. Entonces yo voy a poner aquí la data. Bueno, directamente la data va a ser ¿cuál? Va a ser DTS. Y aquí en DTS, utilizando los corchetes, voy a tener en cuenta lo siguiente, que las primeras dos columnas es con referencia a los años y los meses, pero yo la correlación que voy a encontrar, es decir, es solamente entre las estaciones meteorológicas. Para aquellas personas que están viendo quizás el video, en este caso el ejercicio es con estaciones meteorológicas, pero esto también lo podrían hacer tranquilamente con otros tipos de variables. En este caso estoy considerando que las variables son las estaciones meteorológicas, pero las variables podría ser, ¿no? De pronto producción, de pronto peso, de pronto pH, conductividad, es decir, el procedimiento es el mismo, sino que van a cambiar las variables de acuerdo al estudio, al proyecto que se está realizando, el análisis, ¿listo? Entonces chequeo que las dos primeras no entran porque son meses y años, me interesa la información que está aquí. Entonces le digo que todas las filas, pero voy a poner de la columna número 3 porque las dos primeras son de años y meses. Y esto va a ser, ¿cuántas observaciones tengo aquí? 21 observaciones. Entonces aquí le voy a poner 21 observaciones. Listo. Y ahora, de pronto, vamos a ver. Le voy a poner correr. ¿Sí? Y aquí me va a salir un error. Bueno, no sale el error, pero ya vamos a ver. Mira, ploteo aquí, sombreo esto. Y miren, recuerdan que inicialmente dije los valores de NA, es decir, aquí hay valores de NA. ¿Sí? Entonces hay valores de NA. ¿Por qué? Porque tiene esa información. Ahora, lo que voy a hacer aquí de pronto es definir un poco, es decir, el método que voy a utilizar. Y el método que yo voy a utilizar, es decir, yo puedo poner de pronto un vector y decirle que va a ser Pearson. ¿Ya? Va a ser Pearson. Y aparte de eso, pues le voy a decir que el uso, ¿sí? ¿Cuál va a ser el uso? Pues esto tiene que ver con los valores faltantes, ¿no? De los missing, es decir, esos valores faltantes de que son los NA que vimos inicialmente en nuestro cuadro, ¿no? Aquí tenemos el casilleros y aquí tenemos celdas con NA. Entonces esos son los missing, los valores faltantes. Entonces aquí lo que yo voy a poner es, por un lado, hay la parte de observar los valores completos. Entonces aquí vamos a ver, listo. Entonces voy a darle a imprimir esto y miren, ya no me sale en NA porque estoy encerrando aquí qué es lo que estoy utilizando. Dice, voy a usar los valores completos. Entonces estos valores completos podrían ser también, no ser los completos, sino esta opción. Esta opción me va a permitir también hacer la correlación. Entonces aquí yo tengo aquí también tengo la correlación, pero si va a diferir los valores. Miren, por decir, aquí yo tengo el primer valor 0.90, el segundo 0.81. Voy al cálculo anterior y miren, aquí dice 0.87 y 0.88, ¿sí? Entonces esto prácticamente va a variar dependiendo de cómo estoy considerando los datos. Entonces hay que también conocer la información, cuántos valores faltantes hay, pero bueno, eso tendríamos que hacer una revisión previa de nuestros datos, saber con cuántos valores faltantes estamos trabajando. Entonces aquí yo por lo pronto voy a dejarlo aquí con estos valores, porque la parte completa lo que va a hacer es considerar toda la información de toda la tabla de datos, valores completos, pero puede ser que una estación meteorológica entre la pareja, es decir, entre M6 y M51, de pronto tenga, entre ellos coincida la información. Entonces voy a dejar esta opción, ¿sí? Pero si existe de pronto bastante información de manera homogénea, pues podría quedar la otra opción que habíamos visto. Muy bien, entonces aquí tengo estos valores. Entonces lo que yo voy a hacer es redondear los valores. Ya, entonces voy a poner esto ahí y finalmente le voy a poner que sean dos decimales. Le voy a generar esta información, voy a imprimirlo y miren, ya tengo solamente dos decimales de la información. Y miren, aquí tenemos la diagonal de 1. Es decir, cuando hemos hecho quizás un trabajo de cálculo
de las coeficientes de correlación en Excel nos sale una diagonal de 1. Aquí también, es decir, la información que está arriba, este triángulo superior, el triángulo inferior, la información va a ser la misma. Listo, entonces lo que estamos viendo aquí es el grado de asociación y es bastante bueno entre todas las estaciones meteorológicas. Entonces ya tengo aquí la información. Entonces yo aquí tengo estos datos. Lo segundo que yo voy a hacer es, yo veo aquí los valores, pero todavía, miren, aquí hay un valor de 0.55, ¿sí? De pronto 0.51, 0.53. Y entonces la pregunta sería, ¿qué tan significativo es ese grado de asociación? Entonces justamente ahorita lo que vamos a aplicar es un test que me pueda decir cuál es el grado de asociación, no el grado de asociación, sino el valor, el p-valor, ¿sí? Entonces vamos a poner esto. Entonces aquí lo que voy a utilizar es la función core.test, lo voy a poner directamente. Entonces esta información de core.mtest, le digo aquí también de cómo va a estar la información y le digo el nivel de significancia, es decir, el 95% de nivel de confianza. Entonces voy a darle esto de aquí, correr, voy aquí a ver esta información y listo. Miren, aquí tengo también la información, pero bueno, podría considerar que también me calcula, sí, me calcula también la correlación, pero miren la observación aquí entre el objeto CRL1 y CRL2, aquí me dice una lista. Entonces aquí tiene varias informaciones. ¿Sí? Entonces hay que chequear qué información tenemos aquí. Entonces miren, esta de acá ya tenemos aquí el primero, me dice signo $P, ese es el que tiene que ver con el p-value. Entonces aquí yo tengo el p-value, miren, dicen aquí muy significativo va a ser este p-value porque miren que está la E menos 118. Listo, eso hay que tener pendientes, son parecidos, quizás nos fijemos en la parte final y van a decir, bueno, me calcula lo mismo, sí, pero con la diferencia que en este test me está calculando el nivel de significancia, el p-value. Listo, entonces yo ya tendría los insumos necesarios para poder pasar la información. Es decir, muchas las veces tenemos nuestros cuadros de correlación, pero a veces estamos buscando la forma de pronto de mejorar la presentación, no solamente en tablas, sino que el lector o la persona que está leyendo el reporte, el informe de nuestros trabajos de investigación o tesis, lo puedan hacer de pronto de una manera gráfica. Entonces voy a utilizar el core-plot. Entonces utilizo el core-plot y le digo que aquí, ¿qué es lo que voy a plotear? Voy a plotear el objeto 1 que contiene la información. Y listo. Entonces miren, esto es lo que me bota por defecto. Si me bota por defecto la información. Me bota de esta manera, con el color que es por defecto. Y bueno, miren, aquí valores de correlaciones positivas y correlaciones negativas. Y como estamos viendo todo el color es azul, pues prácticamente la correlación de todas las estaciones es positiva. Y el tamaño de los círculos que están aquí va a depender del valor del coeficiente, ¿no? Entre más cercano a 1, entre más cercano a 1 menos 1, este va a ser más grande. Entre más cercano a 0, pues se va a ir reduciendo el tamaño. El texto que está aquí, pues me sale en color rojo. Entonces yo lo que voy a hacer es ir modificando. Ahora, de pronto, como ya sabemos que esto es prácticamente como estar viendo una tabla en una hoja de cálculo, ya sabemos que la parte inferior y la parte superior se repite. Entonces puede ser que aquí nosotros pongamos el tipo de información que se va a plotear y le podemos poner de pronto que sea la parte inferior. Entonces ya la otra diagonal que estaba en la parte derecha superior ya no va a aparecer. Entonces así nosotros podemos ir modificando la información. Si quiero que aparezca en la parte superior, pues le voy a poner este texto. Entonces aquí me va a aparecer la información en la parte de arriba. Listo. Ahora, esto me está saliendo por defecto. Entonces yo lo que también puedo es mejorar, bueno, no mejorar, sino definir cómo yo quiero que aparezca. Entonces aquí selecciono el método. Y lo que yo puedo poner entre comillas, decirle, en este caso me está saliendo círculos, de pronto quiero que aparezcan cuadros, entonces voy a ponerle este texto y listo, miren, la información me sale de esta manera. Entonces tiene prácticamente la misma lógica, ¿no? Entre cuadros más grandes, más cercanos a 1 y cuadros más pequeños, más cercanos a 0. Listo, entonces voy a cerrar esto de aquí y también podría tener así de esta manera que solamente sea por color.
Listo, es decir, voy a esto a darle cortar un ratito y veamos que aquí por defecto nos aparece la información. Entonces miren, aquí tenemos un cuadro de píxeles. Bueno, la diagonal pues es 1, entonces pues es el color más fuerte, cercano a 1, y aquí los colores van a ir variando. Entonces aquí nosotros podemos ir definiendo la información, es decir, aquí me sale un color en degradación, pero sin tener una previa categorización, ¿no? De pronto de los colores, por eso me aparece también de esta manera. Entonces vamos a ir definiendo de pronto otros argumentos de la información. Voy a poner aquí ahora sí la parte que sea solamente superior. Le voy a decir aquí que el que sería por defecto, ahora sí le voy a poner que definirlo para conocer círculos. Entonces vamos a darle aquí correr y aquí tenemos la información. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? De pronto aquí estos textos que están en color rojo me aparezcan en otro color. Muy bien, entonces ¿cómo logro eso? Poniendo siempre una coma para separar el argumento. Pongo tl.col. Es decir, aquí ya me empiezan a aparecer los argumentos que inician con estas letras. Entonces col, es decir, el color, le voy a decir, bueno, inicialmente aparecía de color red, ¿no? Es decir, ahí. Entonces, pero yo aquí puedo modificarlo de pronto que sea un gris al 50%, por decir. Entonces miren, aquí ya me va definiendo el color. Y así pues yo puedo ir definiendo otros argumentos como lo siguiente. Entonces voy a poner un enter para escribir en la línea siguiente. Listo, como yo sé que las diagonales son de unos y de pronto esta información no es relevante, de pronto yo quisiera que no aparezca la información, entonces pongo el siguiente argumento, diag, le pongo igual falso. Entonces miren, esta diagonal que está de color azul intenso se va a tener que modificar. Bueno, aquí sale un pequeño error porque me olvidé aquí la coma. Listo, entonces miren, ya no aparece esta línea de color azul de diagonales porque le he dicho que se suprima. Le voy a poner aquí la T de true, vamos a ponerlo completo. Y miren, aquí me sale la información. Entonces aquí depende mucho de nosotros cómo lo vamos a ir de pronto mejorando la información. Entonces listo, aquí lo voy a poner como falso. Muy bien, entonces tenemos otros argumentos como son los siguientes. Muy bien, entonces dentro de esto también, miren, chequemos aquí cómo está la información, el tamaño de los títulos de las variables. Entonces voy a poner aquí tl.sex que tiene que ver con el tamaño y le voy a decir esto que esté a un 0.6. Entonces miren, ya ha reducido el tamaño. También yo podría modificar esto del punto SRT que tiene que ver con el ángulo de inclinación del texto. Miren, esto está de forma perpendicular. Voy a poner a 45 grados y listo. Miren que el rótulo de la parte superior me está saliendo de esta manera. Es decir, puede ser que en un momento también aparezca de pronto, yo quiero que esté así como está aquí, horizontal. Entonces yo tendría que ir cambiando de pronto aquí el ángulo. Ya, entonces miren, he puesto 0 y aquí está la información, sino que me aparece de pronto muy estrecho la información, entonces esto yo lo podría ir modificando. Podría poner 45 grados y ahí tengo la información. Entonces y aquí tengo que prácticamente lo que empieza con TL tiene que ver con el título de los textos que están aquí. Es decir, aquí de pronto yo podría decir que TL punto, lo que tiene que ver con la posición, le puedo poner de pronto que sea en la diagonal, porque aquí me está apareciendo tanto en la parte superior y bueno, aquí me aparece en diagonal, pero es porque yo tengo aquí puesto que es del tipo superior. Si yo no tuviera esto puesto, me va a aparecer toda la información, es decir, voy a quitarlo aquí para que ustedes lo puedan ver. Entonces quito esto, ¿sí? Entonces voy a quitar por lo pronto también esta información, voy a cortarlo. Es decir, así me aparece la información. Entonces mira, aquí la diagonal me sale vacía porque tengo aquí falso. Y aquí le voy a poner, miren que este texto me va a aparecer aquí, ya no en la parte superior ni en la parte izquierda, sino que en la diagonal. Entonces miren, aquí está la información. Entonces aquí
yo puedo de pronto reducir las etiquetas que están por acá y simplemente ocupar la diagonal, que ya también la puse que estaba vacía, para que me ocupe el texto, y así de pronto se va optimizando la parte visual, ¿ya? Entonces también nosotros vemos que el background, es decir, la parte del fondo es de color blanco, y de pronto por aquí dice, de pronto digo el background, quiero que sea de color, bueno, vamos a ponerlo de color amarillo. Entonces miren, también me permite aquí generar la información, cambiar el color. Entonces aquí de pronto le vamos a poner de pronto un gris al 90. Listo, entonces miren, aquí está la información. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la parte del background. Entonces listo, otras cosas que tienen que ver con la parte del background vamos a verlo de la siguiente manera. Bueno, la línea siguiente. Listo, entonces aquí también puedo ver la parte de un ratito, la parte de las líneas, porque estamos viendo que las líneas aquí son de prácticamente color por defecto de un gris, ¿sí? Entonces podemos nosotros, listo, entonces voy a ponerle add a grid color, listo, voy a agregar el color y le voy a decir que esto, para que se note el cambio, le voy a poner que sea de color rojo. Entonces miren que aquí yo puedo también modificar la información, ¿ya? Listo, aquí tengo la modificación de esto. Entonces también le voy a poner aquí de pronto un gris al 70% y listo, ya tengo la información de esta manera. Listo, entonces yo puedo ir poniendo control sobre la parte estética del gráfico. Entonces vamos a seguir modificando y de pronto también vamos a modificar la parte de los colores. Listo, en la parte de los colores vamos a utilizar el comando, el argumento call. Vamos a utilizar Breuer-Pal, que tiene que ver con la paleta de esta librería. Le digo 10 porque voy a hacer como que unas 10 categorías, y el nombre que voy a utilizar es esta paleta, ¿ya? Esta información, perdón, esta información, ¿dónde la puedo encontrar? Pues de pronto podemos googlear la información y poner de pronto rcolor Breuer. Listo, entonces voy aquí a utilizar una imagen. Entonces miren, aquí están estos nombrecitos que están aquí. Estos nombres son de las paletas que están aquí. Sin embargo, estas paletas, veamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 máximo la información. Entonces aquí yo también tendría que ver en cuenta esto. Entonces vamos acá, le vamos a ver que esto sale por defecto la información. Ahora lo vamos a hacer de la siguiente manera, ahora ya utilizando nuestra propia paleta. Listo, miren, aquí ya se modificó. Miren, aquí me sale un color rojo oscuro, café tipo. Entonces acá me va a cambiar. Listo, entonces aquí me sale un naranja. Bueno, aquí no se ven colores naranjas porque esto pertenece a las correlaciones negativas. En este caso, aquí no hay ni una correlación negativa, sino que son positivas. Entonces yo puedo ver que de pronto este color celeste más bajito va entre 0 a 2, y este pues va de 0,2 a 0,4. Entonces aquí yo tengo información que está yendo en este rango de la información. Listo, voy a cerrar esta parte y también de pronto voy a poner coma, voy a poner cl punto y de pronto el tamaño. Entonces aquí el tamaño le voy a poner, miren, chequemos aquí en el gráfico, le voy a que sea esto 0.5, darle a correr. Entonces este CL tiene que ver con el tamaño de las etiquetas de la leyenda que está en la parte superior, perdón, en la parte derecha. En este caso voy a hacerle que sea 0.9, miren, aquí aumenta el tamaño, ¿sí? Listo, entonces también hay otro tipo de argumentos, como lo que tiene que ver con lo mismo, con la leyenda, CL, relación, y le puedo poner aquí de pronto 0.5, chequeamos aquí la información y van a ver como la leyenda, va a darle que correr,
miren, se hace un poco más ancho, ¿no? Es decir, si de pronto estoy viendo que está de pronto muy angosta la leyenda, yo podría modificarla. En este caso le he puesto un 0.5 para hacerlo un poco exagerado. Entonces aquí le voy a poner 0.15 y listo. De pronto la quiero hacer un poco más pequeño. Miren, listo, aquí está la información que yo voy a generar. Miren, entonces aquí yo puedo tener control también sobre la leyenda que está aquí. También la leyenda también puede ir, también cambiar su posición. Sí, esa posición también puede cambiar. Listo, aquí le pongo cl punto posición y le voy a poner que la letra B, que está en la parte inferior. Entonces miren, ya cambió su posición, ¿sí? Entonces también podría ser a la parte derecha otra vez, que sale por defecto. Miren, entonces aquí le voy a chequear que voy a dejarlo en la parte inferior por lo pronto. Listo. Entonces aquí de pronto algunos dirán, de pronto me interesa tener, ya que tengo la parte superior, la parte de colores, quisiera de pronto revisar que en la parte inferior esté de pronto los coeficientes, porque de pronto el color me da una idea, pero me falta de pronto identificar los valores. Entonces eso tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Primero, tendría que poner aquí el tipo. Entonces vamos a ponerle aquí que sea en la parte superior. Listo, aquí ya tengo la información. Muy bien. Voy a ponerle que sí aparezca la diagonal para que me aparezca esto. Ahora me parece de pronto muy grande el tamaño del texto. Voy a ponerlo por aquí. Bueno, a continuación de esto. Y voy a poner aquí tl punto. No, a pesar que ya el texto ya lo había puesto acá. Entonces aquí lo voy a poner a reducirlo un poco a 0.4. Miren, aquí ya cambió el tamaño del texto en la diagonal. Entonces esto lo voy a copiar de cierta manera acá. Lo voy a pegar aquí. Y le voy a decir que aquí voy a adicionar una información. Le digo que sí. Para que me pueda sobreponer la información. Pero aquí le voy a decir que es en la parte inferior. Y le digo que el método pues no va a ser ni colores, ni círculos, ni cuadrados, sino que va a ser números. ¿Listo? Entonces vamos a darle esto y vamos a darle lo siguiente. Muy bien. Entonces yo aquí ya tengo la información. Miren, entonces aquí yo tengo la información de los coeficientes y el otro lado, la contraparte, los colores. Ya, entonces miren, ahí tengo la información completa. Listo, aquí de pronto por motivos de que no me está apreciando muy bien la información, voy a achicar las variables, es decir, no tengo las 20, sino de pronto unas 15 y aquí también unas 15. Listo, entonces voy a dar esto. Listo, ahí. Para que el gráfico me salga, miren, ahí me sale un poquito más por motivos de poder visualizar. Listo, de pronto el gris que está del fondo no lo quieran, recuerden dónde lo van a poder modificar. ¿Sí? Simplemente lo vamos a modificar aquí en el background, ¿sí? De la información. Ya, y otras cosas más adicionales que podemos ver en esta información, es decir, hasta el momento de pronto yo veo que aquí la información, ¿para qué saqué estos valores? Muy bien, estos valores que tienen que ver con el p-value, en este caso, en este ejercicio que estoy realizando, no se va a ver el cambio prácticamente porque estamos viendo que contiene una correlación bastante buena. Pero sí lo vamos a dejar aquí para que tener todo el argumento, para que nos pueda ser reutilizable en la parte del código. Entonces vamos a poner aquí el p.mat, que tiene que ver es la matriz de los p-value. Y esta matriz de los p-value pues tiene que utilizarse esta información, que es crl2 signo dólar, y entonces aquí está, recuerden que era una lista de 3, entonces voy a coger que tiene p-value. Acá también voy a enviar esto en la parte inferior. Voy a dejarle esto, a quitarle, y le voy a poner aquí también la parte de la significancia que tiene que ver. Entonces aquí le pongo label guión bajo, y esta palabrita que va a poner que tiene que ver con la significancia. Listo, aquí
Ahora yo también puedo aquí de pronto, bueno, vamos acá al siguiente, es poner cuáles son los niveles de significancia. Entonces los niveles de significancia, pues siempre hemos trabajado de pronto en la parte estadística con el 5%, el 1% y de pronto también con el 10%. En este caso nosotros vamos a seleccionar solamente el 5%. Entonces eso tiene que ver con la significancia punto level, y aquí viene un vector y le podemos aquí indicar de pronto podemos poner el 0.05, podemos poner de pronto el 0.1 o el 0.01, ya, eso depende de nosotros, en este caso con el nivel de 5%. Y acá también esta información la voy a poner un psh punto sex el tamaño, y le voy a decir que el tamaño sea de pronto de tamaño 0.5. listo, ahí tengo la información de la parte del nivel de significancia, y voy a decirle de pronto que el psh, el color, de pronto sea de color blanco para que pueda resaltar entre los colores azules oscuros. Entonces ahí tengo la información. Vamos a ver qué sucede corriendo esta parte. Entonces miren, en esta parte, bueno, está muy pequeño, voy a hacerlo un poquito más grande. Entonces vamos a poner aquí de 1. Muy bien, entonces miren, ¿qué es lo que está sucediendo? En este caso, como toda la correlación es buena, significativa, en todos me está apareciendo un asterisco. ¿Sí? Pero va a suceder casos que de pronto si hubiera en este círculo fuera más pequeño, ahí existe una correlación, pero no es significativa. Entonces, ¿qué va a suceder? Que de pronto este círculo no va a tener un asterisco, porque no tiene la información, no tiene un p-value significativo. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Ahora, los asteriscos, como a veces hemos visto en los datos estadísticos, a veces aparece un asterisco, dos asteriscos. Eso tiene que ver con qué, con nuestro vector de nivel de significancia. Y aquí, bueno, solamente es el tamaño, la información. Listo, entonces yo podría de pronto poner esto y adicionar esta información. Entonces prácticamente aquí tendría mi información completa. Listo, ahora de pronto yo quisiera guardar esta información. Bueno, aquí está un poquito pequeño el tamaño. Entonces recordemos que TL, aquí pongámosle 0.6. Y aquí también, para que nos coincida, vamos a poner 0.6. Entonces aquí tenemos la información. Entonces ahora lo que yo podría hacer es guardarlo. Entonces ya en los videos anteriores hemos visto que utilizamos la parte de el comando png. Ponemos cómo lo vamos a guardar. Vamos a poner apóstrofes y le vamos a poner gráfico core.png. Entonces aquí viene con otra parte que es las unidades y toda esta información. Para esto lo voy a simplemente en este momento lo voy a pegar. ¿Ya? Muy bien, entonces voy a pegar, es decir, de ancho 15, de alto de 10. Bueno, como es casi cuadrado, podría decir de pronto de 15 por 15. Las unidades en centímetros y la resolución aquí. Entonces una vez que se abra esta información, le voy a decir, aquí se ve una comita de más. Aquí también una coma de más. Entonces vamos a ponerle aquí de punto off. Listo. Y ahora sí vamos a dar esta información. Listo, entonces voy a buscar la carpeta y voy a tener aquí gráfico core. Voy aquí a abrirlo y aquí ya tengo mi gráfico, es decir, yo podría esto copiarlo, poner un documento nuevo y pegarlo. Entonces yo aquí tendría ya un gráfico totalmente diferente de pronto a una tabla de correlaciones. Entonces yo lo hago de manera gráfica. ¿Sí? Entonces esta información de pronto hemos visto cómo se puede mejorar y más que todo también las correlaciones. Bueno, y bueno, ya tengo aquí también para que ustedes vean cómo se puede ver esto. Entonces miren que en este caso, en este gráfico sí tengo, miren, que solamente son significativos. ¿Quiénes? Solamente son significativos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tengo un asterisco y aquí hay 3 asteriscos la información. Entonces aquí tengo aquí
así mismo la misma estructura, y aquí dice significancia, las etiquetas que me van a aparecer. Pero si yo le pusiera de pronto, le voy a cambiar por otra opción que no se vea. Entonces miren que yo voy a tener lo siguiente, que solamente me va a aparecer, que me va a aparecer solamente, bueno, se quedó abierto el cuadro, listo, me va a aparecer solamente aquellos que son significativos. Es decir, aquí tengo solamente, el resto, todo lo demás no aparece. Entonces ahí depende mucho de la información de la presentación. Entonces de pronto voy a deshacer este código que está aquí, y miren aquí lo que les decía, aquí tengo yo al 5%, al 1%, y aquí uno mucho más significativo. Aquí está el tamaño, el color, toda la información. Listo, entonces miren, voy a nuevamente correr y listo, mira, aquí está la información. Listo, esto me va a ayudar de pronto a generar un impacto visual en la parte de la presentación de resultados. Muy bien, espero que este video les haya resultado útil. Sin embargo, claro, hay muchas otras librerías, que incluso las mismas, hay un ggcore, es decir, como una parte, como una librería adicional a la parte de ggplot, que ya verá en su momento su oportunidad para poder generar la información. Listo, voy a mostrarles de pronto un gráfico, cómo se podría de pronto mejorar. Listo, entonces miren, este es un gráfico que se podría hacer ya no con la librería de pronto de CorePlot, sino que se tiene que ver ya con la parte de ggplot. Entonces miren, aquí se podría mejorar, y eso quería ya también para un próximo video la información, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué gráficos tenemos? Ya tenemos esta información que está aquí. Listo. Entonces con esto daría finalizado esta información. Espero que le resulte útil, y bueno, si llegaste hasta el final, te agradezco mucho, y bueno, al final puedes compartir la información con más personas que se puedan también suscribir. Y si no te has suscrito, pues hazlo. Bueno, este mensaje lo vas a escuchar siempre y cuando hayas llegado hasta la parte final. Nos estaremos viendo en un próximo video.